Hola a todos, soy Asier Arruti. Este año he empezado con la tesis que se titula Impacto de componentes pasivos en convertidores de potencia de alta frecuencia, y aprovechando la temática de la tesis y de que los elementos magnéticos nos parecen algo importante para conocer en nuestro campo de trabajo, hemos preparado la presentación de bases y diseño de componentes magnéticos. Empezaremos con una breve introducción a la temática, luego pasaremos a hablar sobre las bases y leyes que gobiernan el funcionamiento de los componentes magnéticos. Hablaremos sobre el diseño de elementos magnéticos. Después de esto, empezaremos a hablar sobre fenómenos más complejos sobre elementos magnéticos y acabaremos con demostraciones experimentales de estos fenómenos. Bueno, para empezar, en los últimos años ha habido grandes avances tecnológicos en el campo de los transistores. Nuevas tecnologías de banda ancha prohibida, como el carburo de silicio y el nitruro de galio, permiten hacer transistores mucho más eficientes, y esto a su vez permite aumentar los diseños, aumentar en frecuencia y hacer diseños más pequeños, más compactos, más potentes e incluso más eficientes. En cambio, respecto a los elementos magnéticos, no ha habido grandes avances en los últimos años, es decir, la mayoría de diseños todavía se basan en los diseños para redes de 50 y 60 Hz de hace 70 años y empiezan a tener ya cada vez más importancia, ya que hoy día ocupan gran parte del volumen del convertidor. Es necesaria usar soluciones de elementos magnéticos personalizadas para cada diseño, y cuando empezamos a trabajar en frecuencias altas, estos elementos pueden mostrar comportamientos no estándares. Dado la importancia de los elementos magnéticos, es necesario o nos parece necesario tener unos conocimientos básicos sobre elementos magnéticos en nuestro ámbito de trabajo. Esto nos permitiría, por un lado, aprovechar correctamente los semiconductores de banda ancha prohibida para hacer mejores diseños de convertidores de potencia, con noción del funcionamiento y el impacto de los elementos magnéticos sobre estos. Por otro lado, obviamente, tener la capacidad de diseñar y montar estos elementos nosotros mismos, en vez de depender de un fabricante externo, es muy importante para ahora de hacer prototipos rápidos o cambios en el sistema. Y por último, si algún día tenemos algún problema con un elemento magnético y no sabemos lo que es, unas bases sobre el funcionamiento de estos podría ayudarnos a detectar estos problemas y solucionarlos. Entonces, en esta presentación vamos a empezar hablando de las leyes y las bases que dominan el fenómeno del electromagnetismo aplicado a potencia electrónica. Una vez conozcamos estas leyes y el funcionamiento de los elementos, hablaremos sobre el diseño básico de estos elementos. Luego hablaremos de algunos fenómenos avanzados que no se consideran en el diseño tradicional y que pueden tener un gran efecto, sobre todo a altas frecuencias. Y por último, acabaremos haciendo demostraciones de resultados experimentales y ensayos en los que se demuestran los fenómenos que anteriormente hemos mencionado. Bueno, vamos a empezar por las bases y las leyes del electromagnetismo. El fenómeno del electromagnetismo es un fenómeno muy complejo. Hay muchas leyes y muchas ecuaciones que dominan este fenómeno. Los parámetros se definen en 3 dimensiones, ya que las ondas electromagnéticas se pueden mover en el espacio en 3 dimensiones. Y podríamos pasarnos mucho tiempo leyendo libros de física y sobre química de materiales electromagnéticos antes de entender precisamente este fenómeno. Pero nosotros no tenemos tanto tiempo, es más, esta presentación dura 1 hora, entonces vamos a centrarnos en los inductores y los transformadores, que es el ámbito de la potencia electrónica. Y vamos a aplicar estas leyes a lo que nos interesa como ingenieros de potencia electrónica. La primera ley que tenemos que entender es la ley de Ampère. La ley de Ampère dice muy resumidamente que el flujo de corriente genera un campo magnético, donde H se define como la intensidad del campo magnético, Lm la longitud del campo magnético y la corriente. ¿Qué significa esto? Que si cogemos una longitud, como podéis ver aquí, por ejemplo, esta línea aquí, la corriente encerrada por esta línea generará un campo magnético de intensidad H donde se cumple esta relación. Este campo magnético, a su vez, genera un flujo magnético que se define como B, que se relaciona a la intensidad del campo magnético mediante la permeabilidad del medio. Normalmente la permeabilidad magnética del vacío se define como μ0, que es 4pi por 10 a la menos 7, y normalmente se da el valor de la permeabilidad relativa, que se multiplica con esta para obtener la permeabilidad del material en cuestión. Y luego, por último, hay que decir que, aunque del vacío, como la imagen que muestra abajo, el campo magnético es circular alrededor del conductor, en la práctica normalmente usamos núcleos magnéticos y materiales magnéticos, y en estos casos el flujo magnético se concentra mayormente dentro del material.
Debido a esto, cuando usamos materiales magnéticos de alta permeabilidad, que suele ser el caso de potencia electrónica, podemos suponer que existe un circuito magnético que es análogo a un circuito eléctrico. Y en vez de tener que usar variables magnéticas, en vez de usar las variables magnéticas sin conocerlas, podemos aproximarlas a variables eléctricas. El flujo magnético sería equivalente a la corriente, la fuerza magnetomotriz sería equivalente a la tensión, la reluctancia sería el equivalente a la resistencia que hay en un circuito eléctrico y se podría aplicar la ley de Ohm para relacionar estas variables entre ellas. De modo que la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia nos daría el flujo magnético que fluye por el circuito magnético. La segunda ley que tenemos que entender es la ley de Faraday. La ley de Faraday, de forma muy resumida, dice que un flujo magnético variable genera un campo eléctrico, lo que en otras palabras significa que un flujo magnético variable genera una tensión. Normalmente esta ley la podemos relacionar con la inducción, con los transformadores, y hay que decir que el símbolo negativo de esta ley representa que la corriente que se genera o la tensión que se induce intenta oponerse al cambio del campo magnético. Del mismo modo, como podéis ver, la tensión solo se induce en función de la derivada del flujo magnético y eso explica por qué en un transformador no se puede transferir el componente DC, ya que el componente DC no varía en el tiempo y no puede generar inducción. Y por último, es importante entender que aunque nosotros pensemos en bobinas o la inducción de una bobina a otra, este fenómeno afecta a cualquier material que esté en el camino del flujo magnético. De modo que en cualquier material intermedio se generan tensiones internas o se inducirán tensiones y estas tensiones generan a su vez corrientes conocidas como corrientes de Eddy. Este fenómeno es más notable cuando tenemos conductores donde las corrientes de Eddy pueden ser apreciables y pueden generar pérdidas de forma de calor en el material. Entonces, una vez que entendemos la ley de Faraday y la ley de Ampère, podemos empezar a entender el funcionamiento de un inductor. En un inductor, suponiendo que tenemos una bobina de n espiras alrededor de un núcleo magnético, podemos estimar el flujo magnético generado en el núcleo en función del flujo generado por cada una de las espiras. Si sumamos el flujo generado por cada una de las espiras, llegamos, al estar las espiras conectadas en serie en una bobina, podemos llegar a la conclusión de que el flujo magnético en el núcleo sería el número de espiras por la corriente en cada espira entre la reluctancia. Definiendo como lambda el flujo de enlace, que es la suma del flujo magnético que atraviesa cada espira, podemos definir que el flujo de enlace sería el número de espiras multiplicado por el flujo magnético del núcleo, que a su vez sería n² por I entre reluctancia. Y por último, aplicando la ley de Faraday al flujo que pasa por la bobina, podríamos definir que la tensión generada en la bobina sería menos la derivada del flujo de enlace. De aquí se define el término de autoinducción, o como nosotros conocemos la inductancia, como la relación entre el flujo de enlace y la corriente. De modo que llegamos a una ecuación más familiar para nosotros, donde decimos que la tensión es menos inductancia por la derivada de la corriente. También se puede plantear el mismo principio suponiendo que la tensión generada en la bobina es la suma de la tensión generada en cada espira, donde sería menos número de espiras por la derivada del flujo magnético, o daría la ecuación menos n² entre reluctancia por la derivada de la corriente. De modo que tenemos otra forma de definir la inductancia, que sería n² entre reluctancia. De aquí llegamos a la ecuación que nosotros usamos a diario, que será la relación entre la tensión y la inductancia, donde V es igual a L por la derivada de la corriente. O en forma sinusoidal, donde V sería J⍵L por la corriente. Hay que decir que aquí el símbolo negativo que está en la ecuación anterior desaparece y esto se debe a que en un circuito eléctrico la tensión y la corriente de una bobina se cogen de forma en el sentido contrario. Del mismo modo, también se puede definir la energía magnética en función de los parámetros eléctricos. La energía magnética por unidad de volumen es una función de la integral de la intensidad en función del flujo magnético. Lo que si suponemos que la permeabilidad del ambiente es constante, sería la mitad por H por B. Si multiplicamos esto por el volumen del elemento magnético, que sería la mitad por H por B por longitud magnética por superficie magnética, podemos modificar esta ecuación con los parámetros que conocemos y llegamos a la conclusión de que la energía en el núcleo magnético sería la mitad por L por I², que es la ecuación que es más familiar para nosotros. Si consideramos que L se puede definir como n² entre reluctancia, se puede ver que si conocemos unos valores, el valor de reluctancia, podemos estimar el número de vueltas fácilmente para una inductancia dada. Y normalmente los fabricantes nos dan el valor de AL, que es el ratio de inductancia, que es la inversa de R. De modo que con los datos que nos da el fabricante y sabiendo qué inductancia queremos, podemos estimar rápidamente qué número de vueltas necesitamos. Si analizamos un transformador,
El transformador, al fin y al cabo, no deja de ser más de una bobina alrededor del mismo núcleo magnético. Entonces, podemos suponer que hay un flujo magnético dentro de este núcleo que enlaza las bobinas. La tensión del primario de la ecuación de Faraday sería el número de vueltas del primario por la derivada del flujo magnético, mientras que la tensión del secundario sería el número de vueltas del secundario por la derivada del flujo magnético. Lo que significa que podemos relacionar la tensión del primario y secundario con el número de vueltas del primario y del secundario. Del mismo modo, aplicando la ecuación de conservación de energía, donde la potencia que entra en el sistema es la misma que sale, podemos suponer que hay una relación entre corrientes que también depende del número de vueltas. Si aplicamos las ecuaciones del flujo magnético a la corriente y la relación que hay entre ellas, llegamos a la conclusión de que la corriente que genera, el flujo magnético que genera la corriente del primario y el flujo magnético generado por la corriente del secundario son la misma, en sentido opuesto, de modo que se anula. Pero claro, si nuestra primera hipótesis es que hay un flujo en el núcleo y de aquí llegamos a la conclusión de que el flujo del núcleo se anula, el transformador no debería funcionar. Entonces, debe haber otro término que genera esta inducción, este flujo magnético que permite la inducción de primario y secundario. Esta es la inductancia magnetizante. Al fin y al cabo, una bobina con un núcleo magnético no deja de ser un inductor y entonces, cuando aplicamos una tensión a la bobina, se genera un componente corriente conocido como corriente magnetizante y esta corriente a su vez genera el flujo magnetizante, que es el flujo que enlaza el primario y el secundario y permite el acople magnético entre ellos y que la tensión se transfiera del primario y secundario. Entonces, si vemos las formas de corriente de un transformador, podemos ver la corriente del primario y secundario que parecen la misma, pero realmente hay una pequeña diferencia entre ellas. Y esta diferencia hace referencia al término de la corriente magnetizante. Por último, para entender las bases del funcionamiento de los elementos magnéticos, hay que analizar un poco el funcionamiento de los materiales magnéticos, de los núcleos que usamos. Hay dos tipos de materiales magnéticos en potencia electrónica que nos son interesantes. Están los materiales ferromagnéticos y los materiales ferimagnéticos. Al final, dentro de cada átomo, tenemos un electrón dando vueltas en una órbita y, como dice la ley de Faraday, la electricidad moviéndose genera un campo magnético. Entonces, si la estructura atómica lo permite y todos los átomos se alinean correctamente, podemos tener dentro del material regiones con un momento magnético que es la alineación de todos los momentos magnéticos de los átomos. En su estado natural, estas regiones, este elemento tiene muchas regiones y la orientación de cada región es aleatoria, de modo que el momento magnético neto de todo el sistema sería nulo. Pero cuando aplicamos un campo magnético, estas regiones se alinean con el campo magnético y generan un flujo magnético. Lo que hace que cuando se aplica un campo magnético, como genera un flujo magnético, la permeabilidad de este material sería mucho mayor que 1. Cuanto más fuerte es el campo magnético que aplicamos, más se alinean las regiones magnéticas. Pero claro, hay un máximo. Llegará un punto en el que todas las regiones están alineadas y por mucho que aumentemos el campo magnético, el flujo magnético no aumenta. Y esto se considera como la saturación magnética. Por último, cuando dejamos de aplicar un campo magnético a este material, las regiones magnéticas vuelven a un estado similar del principio, pero mantienen parte de su alineamiento. Y entonces se mantiene una magnetización remanente, que es la que hace funcionar los imanes permanentes. Los ferimagnéticos son muy similares a los ferromagnéticos, solo que en este caso la estructura interna, en vez de ser todos los átomos alineados en el mismo sentido, hay dos estructuras cristalinas en las que el campo magnético de uno y de otro están en sentido opuesto. El valor del campo magnético de ambos es diferente, por lo que, en total, cada región magnética sigue teniendo un momento magnético. El problema es que este momento magnético es mucho menor. Al funcionar con los ferromagnéticos, siguen manteniendo una permeabilidad relativa mucho más alta que la del vacío, que 1, pero dado que el flujo magnético o el momento magnético de cada región es mucho más baja que los ferromagnéticos, estos materiales alcanzan su saturación magnética mucho antes. La diferencia con los ferromagnéticos es que al tener una estructura cristalina doble, la resistencia de estos materiales es mucho más alta, por lo que son más adecuados a altas frecuencias para disminuir el efecto de las corrientes de aire. También hay que mencionar que la temperatura tiene un efecto considerable sobre las propiedades magnéticas de los materiales. A bajas temperaturas, la energía térmica del sistema es muy pequeña, por lo que la cohesión interna es muy alta y alinear estas regiones magnéticas es más difícil. Mientras que si aumentamos la temperatura, la energía térmica del sistema facilita la alineación de estas regiones magnéticas.
Pero existe una temperatura conocida como la temperatura de Curie, donde la temperatura térmica interna es muy alta y acaba rompiendo la estructura interna de las regiones magnéticas, lo que significa que hay un colapso de los dominios magnéticos y el material pierde todas sus propiedades magnéticas. En los ferromagnéticos esta temperatura es superior a 500 grados, mientras que los ferimagnéticos se aproximan más a los 180 a 200 grados. En ambos casos, esta temperatura es mucho mayor que la temperatura de operación normal de un convertidor de potencia, pero dado que en los ferimagnéticos la temperatura está relativamente cerca de las temperaturas de operación, puede haber un cambio variable de las propiedades magnéticas en función de la temperatura de operación del convertidor. Además de esto, cuando hablamos de materiales magnéticos, hay que decir que el proceso de alineación y realineación de las regiones magnéticas supone ciertas pérdidas de potencia. Estas pérdidas, cuando hacemos la curva de campo magnético y flujo magnético de un material, se obtiene una curva BH, como se muestra abajo, donde la energía magnética se puede estimar como la integral de H resultado. Entonces, si magnetizamos este material, tenemos que meter cierta energía al sistema y al desmagnetizarlo, dado que mantiene cierta magnetización, sacamos menos energía de la que metemos. La diferencia entre estas energías, que es la superficie azul, sería las pérdidas de energía que se dan debido a las pérdidas de histéresis del material. Y en un ciclo de trabajo de un convertidor de potencia, esta curva, la superficie azul sería algo así. Entonces, cuanto más rápido o conmute el material, más energía perderíamos, porque por cada ciclo perdemos la misma cantidad de energía. Aparte de eso, también hay pérdidas relativas a las propiedades de Eddy, que, como hemos dicho antes, cualquier material bajo el efecto de un campo magnético variable se induce tensiones internas y estas tensiones, a su vez, generan corrientes que generan pérdidas de potencia. La estimación de pérdidas de un material magnético se hace mediante las curvas del fabricante o usando las ecuaciones de Steinmetz que intentan aproximar, digamos, estas curvas, que son una función donde se definen como K por F a la alfa por beta a la beta, por B a la beta, perdón. Y esta ecuación no deja de ser una combinación de los dos efectos que hemos dicho antes, donde las pérdidas de histéresis se pueden aproximar como F por una constante por B al cuadrado, que sería más o menos una referencia a la superficie azul que hemos dicho antes, y las pérdidas por corrientes de Eddy sería una constante por F al cuadrado por B al cuadrado. De modo que, por ejemplo, para una ferrita N87, las constantes de Steinmetz son Kc16, alfa es 1,25, como os podríamos suponer entre 1 y 2 de las ecuaciones de arriba, y beta es alrededor de 2, que sería lo que podríamos aproximar de las ecuaciones de arriba. Vale, ahora que hemos hablado sobre las bases magnéticas y el funcionamiento de los elementos magnéticos, vamos a hablar sobre cómo hacer el diseño de elementos magnéticos. Pero hasta ahora lo que tenemos son muchas ecuaciones que relacionan diferentes variables magnéticas, pero cuando queremos hacer un diseño, realmente lo que tenemos son unos núcleos y unos cables. Entonces, en este apartado vamos a analizar cómo usar todas estas ecuaciones y cómo se relacionan entre ellas para hacer un diseño adecuado de un elemento magnético. Si queremos diseñar un inductor, lo primero que tenemos que considerar es que hay dos límites físicos en el diseño. Uno es que el material no se sature para que mantenga propiedades magnéticas y el otro es que la temperatura no sea excesivamente alta, que no sobrepase la temperatura de diseño. Entonces, de las ecuaciones anteriores podemos relacionar el número de vueltas con la inductancia que queremos y la reductancia, que es un parámetro constante del núcleo magnético. Después podríamos calcular el pico de la densidad de flujo dentro del campo magnético, dentro del material, usando la corriente pico. Y si esta condición se cumple, podríamos pasar adelante. Si esta condición no se cumple, haría falta elegir un núcleo magnético con una superficie mayor, donde la densidad del flujo magnético sea menor. Una vez que tenemos estos valores calculados, podríamos estimar las pérdidas del sistema, combinando las pérdidas de Steinmetz del núcleo magnético con las pérdidas del cobre por su resistividad, y de aquí podríamos estimar el salto de temperatura. Y si el salto de temperatura cumple las dimensiones, los límites de diseño, podríamos dar el diseño por adecuado. Pero esto tiene un problema, ya que si diseñamos un elemento magnético, un inductor de esta forma, veremos que sobredimensionamos muchísimo el núcleo, que con un mínimo de corriente el núcleo empieza a saturarse enseguida. Entonces, prácticamente en el diseño se aplica el entrehierro. El entrehierro es meter en el circuito magnético un espacio de hueco o de aire en el que la reluctancia es muy alta, mucho mayor que el circuito magnético, y esta reluctancia lo que consigue es disminuir el flujo magnético. Ya que disminuye el flujo magnético, un diseño que antes para un campo magnético o una intensidad de campo magnético H
estaba en un punto de saturación, que sería esta línea aquí, ahora puede trabajar en un punto normal o donde el magnético funciona correctamente. Por ejemplo, si aumentamos la reluctancia del circuito magnético 4 veces, para mantener el mismo valor de inductancia tendremos que duplicar el número de vueltas, pero como al mismo tiempo reducimos el pico de la densidad de flujo magnético a la mitad, lo que puede hacer que un diseño que antes estaba saturado ahora funcione correctamente. Entonces, aplicando este conocimiento de antehierro a las ecuaciones de antes, podemos definir otra vez n en función de la reluctancia del sistema, solo que ahora tenemos que considerar que la reluctancia se puede variar en función de la longitud del entehierro. Entonces, ¿qué ocurre? Esta vez tenemos varios diseños en los que tenemos combinaciones de número de vueltas y longitud del gap, entonces hay que elegir el diseño óptimo. Si tenemos un entehierro muy pequeño, hará falta pocas vueltas, pero el flujo magnético será muy elevado y habrá muchas pérdidas magnéticas en el sistema. Si tenemos un entehierro muy largo, habrá muy poco flujo magnético porque la reluctancia del sistema es muy alta, pero hará falta muchas vueltas para obtener ese valor de inductancia y las pérdidas del cobre serán muy elevadas. Entonces, el diseño de elementos de inductores con esta ecuación se basa en encontrar la combinación donde la combinación de potencia de ambas es la mínima y ese se puede conseguir el diseño óptimo. Para los transformadores se hace algo similar. Se puede relacionar la tensión y la corriente del transformador con los parámetros magnéticos. Entonces, la tensión la podemos relacionar con la frecuencia, el flujo magnético y la superficie del área magnética. Y la corriente la podemos relacionar con las propiedades geométricas del área de bobinado o la superficie para bobinar. Normalmente, en esos diseños se supone que la densidad de corriente del primario y secundario es la misma, ya que si hacemos un análisis de las pérdidas del cobre, llegamos a la conclusión de que cuando J es la misma para el primario y secundario, es donde menos pérdidas hay debido al cobre. Entonces, de aquí llegamos a la conclusión de que para un diseño dado donde F, B y J están predefinidos, la potencia que un transformador puede manejar es una función de la ventana de bobinado y del área magnética y de la ventana de bobinado. Cuando diseñamos un transformador también tenemos que comprobar que el flujo no sobrepasa la densidad del flujo de saturación. De aquí podemos luego estimar las pérdidas magnéticas y conociendo la corriente también podemos estimar las pérdidas del cobre. Y de aquí tenemos que hacer la comprobación de que la temperatura no excede la temperatura de diseño. La optimización de un transformador es similar a la de un inductor. Si metemos muy pocas vueltas en el sistema, tendremos una inductancia magnetizante muy baja, de modo que tendremos un flujo magnetizante muy alto. Y este flujo generará unas pérdidas de vías al material magnético muy elevadas. Si damos muchas vueltas, podemos disminuir esta inductancia magnetizante muchísimo, aumentar la inductancia magnetizante y disminuir el flujo magnetizante. Pero, al mismo tiempo, aumentamos la longitud del cobre y disminuimos la superficie del cobre, lo que aumenta notablemente las pérdidas del cobre. Por lo que el diseño óptimo será aquel donde la combinación de las pérdidas del núcleo y del cobre sean las mínimas. Normalmente, en diseño de transformadores se coge este punto, suele ser próximo al punto donde las pérdidas del cobre y de las pérdidas magnéticas son equivalentes. Vale, entonces, ahora que comprendemos un poco la metodología de diseño de elementos magnéticos, se podrían empezar a hacer algunos diseños básicos para prototipos rápidos, pero hay que considerar que, aparte de estos, lo que hemos dicho anteriormente, también ocurren algunos fenómenos bastante complejos a altas frecuencias. Para empezar, por ejemplo, algo común que nos puede ocurrir es que el cobre se sobrecaliente. Nosotros hacemos la estimación con las ecuaciones de antes y al solo suponer las pérdidas de resistividad del cobre, vemos que a altas frecuencias el cobre se calienta mucho más y esto podría hasta quemar el elemento magnético. También puede ocurrir que a frecuencias elevadas un elemento que debería funcionar de forma inductiva empieza a funcionar de forma capacitiva. Y por último, algo muy común es que incluso considerando la inductancia magnetizante del transformador, las formas de tensión y corriente que vemos varían mucho, porque el transformador internamente tiene muchos más parámetros, como la capacidad de internas o las inductancias de fugas que afectan a las formas de corriente y tensión. Entonces, empezaremos a analizar el efecto del campo magnético en las pérdidas del cobre. Como hemos dicho antes, las dos leyes básicas son la ley de Ampère y la ley de Faraday, y esto también se aplica al mismo conductor, ya que el conductor, llevando una corriente, genera internamente dentro de él un campo magnético que induce tensiones sobre este y genera corriente SI, que efectivamente lo que hace es que la corriente se centre en las esquinas. Dado que la superficie de conducción de la corriente se disminuye, las pérdidas del conductor aumentan, las pérdidas de conducción,
y puede haber una gran discrepancia entre la resistencia que estimamos para una corriente DC y la resistencia práctica que hay para una corriente AC. Cuando este fenómeno ocurre de forma autoinducida, es decir, la distribución de la corriente del cable cambia en función de la corriente del cable, se considera efecto pelicular, pero también puede ocurrir de forma externa, donde la distribución de la corriente de un cable varía en función de un campo magnético que se aplica externamente, o por un núcleo magnético o por otro conductor que hay cerca. Y este fenómeno se considera o se conoce como efecto de proximidad. El primer efecto, el efecto pelicular, se puede resolver aplicando las ecuaciones de Maxwell a coordenadas cilíndricas, donde se obtiene una ecuación de Bessel modificada, y aquí definimos el parámetro delta minúscula, que se conoce como profundidad de penetración de la corriente, que es qué distancia penetra la corriente respecto a la esquina del conductor. Entonces, de las ecuaciones de Bessel se puede sacar la relación de la densidad del flujo, la densidad de la corriente a diferentes radios, y de aquí se puede estimar la impedancia del cable a diferentes frecuencias. Esto se puede resolver fácilmente mediante MATLAB, que tiene funciones de Bessel, o podemos obtener la relación entre la resistencia AC y la resistencia DC con las ecuaciones que mostramos abajo, y como se puede ver, ambos métodos dan resultados muy similares dan resultados muy similares y dan aproximaciones muy buenas del efecto de la resistencia AC y DC, la relación entre ellas en función de la frecuencia y de la penetración de la corriente. Si tenemos un conductor muy pequeño, donde el conductor es mucho más pequeño que la profundidad de penetración de la corriente entra eficazmente en todo el conductor y, como podéis ver en la línea azul, la corriente se distribuye de forma regular dentro del conductor. Pero si el conductor es muy grande respecto a la profundidad de penetración de la corriente solo entra en la esquina del conductor y la corriente que hay en la esquina es mucho más alta que la que hay en el centro, lo que aumenta considerablemente las pérdidas de conducción. Luego están las pérdidas de proximidad. Las pérdidas de proximidad son más complejas, dado que son el efecto que tiene el efecto que tiene un conductor sobre otro. En este caso, Dowell hizo varias aproximaciones y estimaciones en la que considera que dentro de un elemento magnético el campo solo varía en el eje X y que cuando tenemos dos conductores que tienen caras adyacentes, si en esta cara sigue una corriente positiva, esa corriente genera una corriente negativa en la cara adyacente. Lo que significa que para que todas las caras lleven la misma corriente porque están conectadas en serie, se generan las corrientes internas de eddy muy elevadas dentro de estas. Entonces, Dowell hizo unas aproximaciones de la potencia que se pierde, o las pérdidas de potencia en la cara interna y externa de estos conductores, y usando el término delta mayúscula, que es el ratio de penetración, que es la relación entre la longitud del cobre y hasta dónde penetra la corriente, define que la relación entre la resistencia AC y la resistencia DC es una función del ratio de penetración del cobre y del número de capas adyacentes. Como se puede ver en las ecuaciones de abajo, si tenemos muchas capas, las pérdidas del cobre empiezan a dispararse mucho antes y mucho más rápido. Efectivamente, ¿esto qué significa? Que si tenemos un conductor muy grande donde la corriente no penetra de forma eficaz, podemos seccionar este conductor en secciones pequeñas y disminuir la resistencia del sistema. En este caso, la resistencia disminuye de 5, la relación entre la resistencia AC y DC disminuye de 5 a 1,6. Pero, dado que el efecto de proximidad genera muchas corrientes de eddy internas, en ciertos casos esto puede ser contraproducente y las corrientes de eddy internas generadas por meter más capas adyacentes puede ser incluso peor que el cable sin seccionarlo. Dowell hizo sus aproximaciones para conductores laminares, pero también se puede aplicar a conductores cilíndricos haciendo una transformación en la que se modifica la conductividad de la lámina en función del factor de porosidad. Y del mismo modo, estas ecuaciones, tanto el efecto pelicular como el efecto de proximidad, se pueden aplicar a formas de corriente no sinusoidales. Se puede hacer la transformación de Fourier y analizar el efecto que tienen la alta frecuencia en cada armónico de forma independiente y luego combinarlos para ver eficazmente cómo cambia la resistencia para la corriente IRMS. Dado que el efecto de proximidad depende del número de capas adyacentes, en los transformadores se puede minimizar notablemente cuando se entrelazan las capas. Esto minimiza la fuerza magnetomotriz a lo largo de la ventana de bobinado del transformador y reduce la corriente que se genera por el efecto de proximidad. Claro, esto tiene una ventaja clara, que es que disminuye notablemente las pérdidas del cobre,
pero a cambio el bobinado del transformador es mucho más complejo y la fabricación es más cara. Los efectos de alta frecuencia afectan diferentemente a diferentes conductores. El cable sólido, que es la solución más simple y más económica, a alta frecuencia funciona, el efecto de alta frecuencia es muy notable. El cable LED de LED son cables sólidos pequeños que, como tienen un radio mucho más pequeño, aguantan las mismas frecuencias mucho mejor, donde la corriente se distribuye mejor, pero como desventaja, las diferentes hebras tienen que estar aisladas entre ellas, y para que la corriente se distribuya correctamente entre ellas están entrelazadas. Y cuando se quiere hacer la terminal de estas, hay que eliminar el aislante y asegurarse que se conectan entre ellas correctamente, para que todas las hebras conduzcan la corriente, lo que significa que se necesita un crisol o algún otro método para estañar las terminales. Por último, existe el cobre tipo laminar, que es muy eficaz para aprovechar el espacio de la ventana de bobinado, pero esta es muy buena soportando los efectos de alta frecuencia en un eje, pero todo lo contrario en el otro eje, ya que debido a la longitud larga del cobre, se aprovecha muy poco el cobre es decir, como veis en esta imagen, el cobre solo se conduce en las esquinas y la mayoría del cobre no se aprovecha. Además de lo explicado anteriormente, el efecto de flecos que se produce debido al entrehierro también puede afectar notablemente a las pérdidas del cobre. El entrehierro realmente no es tan ideal como se ha representado anteriormente, dado que el campo magnético fluye alrededor del hueco que hay entre los materiales magnéticos. Y si este campo magnético penetra en el conductor, modifica la distribución de corriente, lo que puede hacer que la corriente solo vaya a las esquinas y no se aproveche toda la lámina de cobre. Esto se puede solucionar distribuyendo el entrehierro en secciones pequeñas, lo que hace que el efecto que tenga sobre el conductor sea mucho menor, o simplemente se puede alejar el conductor del entrehierro para que el campo magnético que penetra el conductor sea mucho menor y la distribución de la corriente no se modifique. Aparte de los efectos del cobre, también hay que mencionar que las pérdidas del núcleo que se estiman mediante ecuaciones de Stiglitz pierden precisión en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en electrónica de potencia es común usar formas no sinusoidales y esta, a diferencia de cómo se hace con el efecto pelicular y el efecto de proximidad, que se puede hacer un análisis de armónicos y aplicarlos independientemente, en las ecuaciones de Stiglitz no se pueden aplicar debido a las no linealidades de los parámetros magnéticos. Existen varias formas de resolver las pérdidas para ecuaciones no sinusoidales que se vuelven mucho más complejas, como la ecuación general de Stiglitz mejorada. También se pueden considerar las pérdidas por relajación en el material magnético, pero esto obviamente supone que la matemática se vuelve más compleja. Cuando metemos un componente de DC o una premagnetización al material, las propiedades de Stiglitz cambian y estos valores ya los fabricantes no los dan, de modo que habrá un fallo claro de la estimación de pérdidas si usamos las ecuaciones de Stiglitz. Y por último, en el núcleo magnético, nosotros hemos supuesto que el flujo se reparte de forma regular, pero en las esquinas y otras secciones o geometrías complejas está claro que el flujo se va a concentrar en ciertas partes y en otras partes la cantidad del flujo magnético va a disminuir, lo que va a generar errores en el cálculo o la estimación de pérdidas magnéticas. Aparte de lo mencionado anteriormente, no todo el bobinado siempre está rodeado por el material magnético. Entonces, gran parte del flujo magnético tendrá que cerrar o el sistema se cerrará a través del aire. Y esto genera un flujo magnético que se conoce como fugas del flujo magnético. Este también se aplica dentro de la ventana de bobinado, donde internamente en la ventana de bobinado, entre las diferentes capas, también habrá un flujo de campo magnético. Este flujo magnético supone una energía magnética y efectivamente aumentará la energía magnética del sistema comparada con la que hay en el núcleo, lo que supone que la inductancia eficaz aumentará. Si el núcleo tiene una permeabilidad magnética mucho más alta que 1, la energía magnética del núcleo será mucho más alta que la energía magnética que hay en el aire, por lo que la inductancia eficaz será muy similar a la inductancia que calculamos de las ecuaciones anteriores. Mientras que si la permeabilidad no es mucho más alta que 1, la energía del aire puede ser considerable y la inductancia eficaz aumentará notablemente. Esto también ocurre en transformadores, donde, como podemos ver dentro de la ventana de bobinado, se genera una energía magnética relacionada al primario y una energía magnética relacionada al secundario, y se puede estimar la energía magnética mediante la geometría de la ventana de bobinado.
se hacen varias aproximaciones del sistema en la que se acaba haciendo un cálculo unidimensional del sistema y si siendo esta la energía magnética, también se puede obtener la inductancia, siendo esta la energía magnética que hay en la ventana de bobinado, se puede estimar la inductancia de fugas del transformador. En este caso, la inductancia de fugas en un transformador se pone en la entrada y la salida del sistema, donde en la entrada del sistema hace referencia a la energía almacenada en el bobinado primario, mientras que en la salida del sistema hace referencia a la energía almacenada en el bobinado del secundario. Y al igual que el entrelazado, dado que la energía, al igual que las pérdidas de proximidad, el entrelazado es muy eficaz en disminuir la cantidad del flujo magnético que hay a lo largo de la ventana de bobinado. Como se puede ver, al entrelazar las capas se disminuye se disminuye la energía magnetomotriz a lo largo de la ventana de bobinado y eso también disminuye la energía magnética almacenada en la ventana de bobinado, lo que permite reducir muchísimo la inductancia de fugas. Estos parámetros parasíticos, como la inductancia de fugas y la inductancia magnetizante, a lo largo solemos intentar minimizarlos para que su efecto sea el mínimo, pero en diseños de alta frecuencia se pueden integrar y optimizar el convertidor. Por ejemplo, en muchos diseños solemos añadir una inductancia en paralelo al transformador y para regular la potencia de transferencia del convertidor. Si en frecuencias suficientemente altas esta inductancia se convierte baja y se puede integrar ambos elementos magnéticos en el mismo elemento. Es decir, usar la inductancia de fugas del transformador como la inductancia del sistema en vez de tener que montar un inductor externo. Similarmente, la inductancia magnética se puede utilizar para optimizar el rango de trabajo del convertidor. En este caso, en un convertidor dual active bridge a bajas potencias, la corriente de conmutación cambia de sentido y eso genera pérdidas de conmutación elevadas. Ajustando la inductancia magnetizante, podemos añadir un componente a la corriente, que sería la corriente magnetizante, y eso nos permite modificar la forma de corriente de modo que podíamos aumentar el rango de trabajo mediante conmutación suave del convertidor, disminuyendo las pérdidas de conmutación a bajas potencias. Pero, a su vez, modifica la forma de corriente del convertidor, lo que podría aumentar las pérdidas de conducción considerablemente. Por último, también hay que mencionar que, aparte de las inductancias de fugas y la inductancia magnetizante, también hay unas capacidades internas en el bobinado. Dado que los diferentes puntos del bobinado tienen diferentes potenciales de tensión, se hace un campo eléctrico entre estos y se almacena energía entre ambos conductores. Esto depende mucho de la geometría y de la estructura del bobinado. Por ejemplo, suponiendo dentro del bobinado solo la capacidad entre los cables adyacentes, a diferentes estructuras del bobinado, la energía almacenada entre diferentes cables puede ser diferente y se puede minimizar la capacidad del sistema. Esto es un problema la capacidad interna es un problema bastante serio en transformadores de alta tensión, donde se suelen dar muchas vueltas tanto al primario y al secundario, y aparte de eso, debido a la necesidad de aislamiento, se aumenta la permitividad del ambiente y eso aumenta la capacidad. Y dentro de un transformador, estas capacidades se representan con una capacidad en el primario, una capacidad en el secundario y una capacidad entre primario y secundario. Por último, después de explicar estos fenómenos, que mediante ecuaciones y demás se pueden demostrar, pero son difíciles de ver, está claro que estas ecuaciones hacen aproximaciones de una dimensión. Hemos dicho que la inductancia de fugas y Dowell suponen que el campo solo varía en una dimensión, pero esos elementos magnéticos funcionan en tres dimensiones. Entonces, el campo magnético se puede mover en el eje Z, en el eje Y y en el eje X. De modo que está claro que al hacer todas estas hipótesis, aproximaciones y suposiciones, se añade un error al sistema. Y en esta sección, mediante cálculos y ensayos experimentales, vamos a demostrar el efecto que tiene. Primero empezamos con un ensayo de las curvas BH. Las curvas BH que hemos mencionado antes representan la respuesta o el flujo generado de un material magnético en función del campo magnético y se pueden obtener mediante un osciloscopio. Si montamos un inductor con un primario y hacemos un secundario para medir la tensión inducida, podemos estimar el campo magnético en función de la corriente del primario y el flujo magnético en función de la tensión del secundario. De aquí se pueden sacar las curvas BH en un osciloscopio, como mostramos abajo, y de estas curvas se pueden hacer una estimación de las pérdidas histéresis.
Por ejemplo, en un ensayo tenemos un inductor con una forma de corriente trapezoidal. El inductor empieza a magnetizarse, se mete energía al sistema, luego hay un punto de relajación y luego desmagnetizamos el inductor, de modo que el inductor devuelve energía. Pero la superficie que hay entre los dos puntos representa las pérdidas de potencia que hay. Como se puede ver, a lo largo del tiempo, en un periodo, la energía que hemos subido al sistema va aumentando y no nos devuelve esa energía. De modo que toda esa energía serían las pérdidas del sistema. Y siendo esto un puente en H que funciona en conmutación suave y la corriente es muy baja, podemos suponer que la potencia que entra en la fuente son todo pérdidas del elemento magnético. En este caso, la fuente nos daba 9 vatios, mientras que mediante el análisis de MATLAB estimamos que hay 8,9 vatios de pérdidas magnéticas. Similarmente, se ha repetido el ensayo para otro inductor. Hemos repetido el ensayo para otro inductor. En este caso, hemos aumentado la corriente, de modo que, como se puede ver en la curva pH, el elemento magnético está cerca de su punto de saturación. Y en este caso, metemos 150 voltios y 0,17 amperios, lo que suponen aproximadamente 25,5 vatios de pérdidas, y mediante el análisis de MATLAB estimamos que hay 25,9 vatios de pérdidas. Vale. Luego también hemos analizado el efecto de los flecos o el efecto fringing y el efecto que tiene la reluctancia del sistema. Como hemos dicho antes, gran parte del flujo magnético en el entrehierro pasa alrededor del entrehierro y no todo el flujo pasa por el entrehierro. Entonces, la reluctancia del entrehierro no es la que se estima con esta ecuación. Hay diferentes formas de estimar la reluctancia del entrehierro. Y está, obviamente, el método que hemos dicho arriba, que es no suponer el efecto fringing. Está el método Hurley, en el que se aumentan las dimensiones X e Y de la superficie del entrehierro en función de la longitud del entrehierro. Y luego hay métodos mucho más complejos y analíticos, como es el método de Müller-Dörler, en el que se aumenta la superficie eficaz del entrehierro en función de la geometría del núcleo magnético. Aparte de esto, se pueden hacer simplificaciones geométricas del núcleo magnético. Se puede suponer que el núcleo magnético es un toroide, donde la superficie del núcleo magnético es constante a lo largo de todo el núcleo, pero hay también geometrías mucho más complejas, donde la superficie del núcleo magnético varía en función del espacio o de la distancia. Entonces, suponer un método u otro va a generar diferentes en cálculo. Lo que nosotros hemos hecho para comprobar los diferentes métodos es montar un inductor con un núcleo PM, como vemos abajo, y la inductancia medida se muestra de la superficie gris, que es la inductancia que medimos plus menos 5%. Como se puede ver, los métodos en los que no se considera el efecto de fringing dan unas estimaciones muy malas de la inductancia cuando el entrehierro es muy elevado, es bastante alto. El método de Hartley mejora los cálculos, pero todavía queda lejos. Y el método de Müller-Thaler, sobre todo cuando conseguimos la geometría compleja del sistema, da unos cálculos muy precisos. Además de esto, también hemos hecho una estimación del flujo, de la energía del flujo magnético, de fugas del transformador. Hemos dicho antes que la inductancia de fugas se puede suponer mediante una aproximación unidimensional en funciones geométricas. Por lo que hemos decidido montar un transformador, hemos dado 32 vueltas al primario, añadido un espaciador y luego dado 31 vueltas al secundario y montado un transformador en la que conocemos las dimensiones geométricas entre primario y secundario. De aquí podemos aplicar las ecuaciones de arriba, en la que hacemos un cálculo y la inductancia la inductancia de fugas da un valor aproximado de 32,4 microamperios. Si cogemos este transformador, hacemos un cortocircuito en el secundario y medimos la inductancia del sistema, deberíamos de medir la inductancia de fugas y en este caso, experimentalmente, se ve que da 39,7 microamperios. Se ve claramente que hay una discrepancia entre el cálculo y la medida, que se debe principalmente a que en el cálculo no se puede considerar el efecto que tiene que el flujo se concentre en las esquinas del espaciador, pero se ve claramente que ambas estimaciones están en una magnitud similar. Ambos estiman que la inductancia de fugas estará entre 30 y 40. Por último, también se ha comprobado el efecto de la alta frecuencia en las pérdidas del cobre. Esto se ha hecho mediante un bot de 100 que nos da resultados bastante precisos a altas frecuencias. El primer ensayo realizado
es el efecto pelicular, que coge un cable al aire y mira cómo cambia su resistencia en función de la frecuencia y se ven resultados que están muy de acuerdo a la teoría. También se ha sido el efecto de proximidad y como puede verse en los gráficos, los resultados no se aproximan tanto a las curvas de Dowell. Se han hecho ensayos a diferentes números de capas y además de esto también se ha hecho un ensayo en el que hemos puesto dos capas en sentido contrario para ver si el efecto del entrelazado que decíamos antes cumplía según las estimaciones de Dowell. Y se ve que en este caso la resistencia con dos capas entrelazadas es menor que la resistencia con dos capas sin entrelazar y se aproxima bastante a la de una capa. La discrepancia entre los ensayos aquí puede atribuirse principalmente a que la estimación de Dowell, que el campo solo se modifica en el eje X, no se cumple, dado que aquí no tenemos un núcleo magnético, ya que si pusiéramos un núcleo magnético, además de la resistencia del cobre, mediríamos la resistencia del núcleo magnético y los resultados no serían muy representativos. Pero se ve claramente que aquí tenemos dos efectos. Está el efecto de pelicular, que empieza a afectar sobre todo cuando tenemos una capa, y que el efecto de proximidad también aparece, es decir, la resistencia aumenta más rápido cuantas más capas tenemos, pero dado que el efecto pelicular es más notable, no se llega a alcanzar las curvas de Dowell. Y por último, hay que expresar que en la larga presentación hemos usado muchas ecuaciones analíticas y aproximaciones, pero que también existe el método de elementos finitos que nos permite calcular de forma precisa geometrías complejas y efectos complejos, como puede ser la distribución del campo magnético en los codos de un núcleo magnético, los efectos de alta frecuencia y el cambio de distribución de la corriente, los efectos de flecos, las fugas del flujo magnético y otros muchos efectos que no se pueden considerar de forma precisa mediante ecuaciones analíticas. Claro, para problemas simples se pueden hacer estimaciones analíticas que son mucho más rápido que el análisis mediante FEM. Por ejemplo, para estimar las corrientes de Eddy generadas en un conductor bajo un campo magnético variable, se puede llegar a estas ecuaciones rápidamente y esto se puede resolver en MATLAB en cuestión de pocos minutos. Mientras que si queremos usar análisis mediante elementos finitos, tardamos mucho más en preparar una simulación, tenemos que hacer un mallado, incluso con un mallado relativamente alto, la precisión que obtenemos no es tan lineal como sería realmente. Pero esto significa que las ecuaciones analíticas son rápidas y ideales para una etapa de diseño, donde no podemos pasar demasiado tiempo comprobando las diferentes combinaciones del número de vueltas y núcleos, pero hay que corroborar lo que obtenemos de las ecuaciones analíticas mediante simulaciones, mediante elementos finitos o ANSYS, para asegurar que nuestros inductores y transformadores, sobre todo altas frecuencias, funcionan tal y como esperamos. Y bueno, con esto acabamos la presentación. Siento mucho la chapa que os he tenido que dar sobre alta frecuencia, ya que hay muchos fenómenos que igual son muy interesantes, pero es importante saber que existen y que pueden tener un efecto muy notable en las pérdidas del sistema. Y si ahora tenéis cualquier comentario o cualquier pregunta, responderé gustosamente. Bueno, Asier, beste barik, aurkezpen oso didaktikoe iruditu eta, benetan, magnetiko mundu hemen beti sortzut ez ezagune dela, oso didaktiko izan da, oso gustura jarraituot, eta, bueno, nik komentario bakarra, gustot gainera, primera persona enteketela hemen emetxe experimentala, zuen transformadora atzoa zeginen probetan, potentzia bajuen, baina onartu diot apur bat harrituten abuela, gaineratzuk transparentzia daten, ustot 44. transparentzia izan dela erakutsi dozu zelan nortzen dozun transformador horren induktantzia parasitu, Parkatu? Zein dela esan duzu? Ustot 44. transparentzia izan dela. Oker espanago. Hemengo. Horko hori. Eta, bai, ez dakit gogoratzen duzun zelan dekogun transformadora batzuek indakue, eta, bueno, ez dakazue, baina guk
primarizuen da sekundarizuen eko guzen tentzio relazioak oso ezberdinek diruren artean. Eta egize esan, probetan hasi gara, eta bueno, bai zuke bere sasoien esan zen du moduen, oso induktantzia parasito baju edoko transformador horrek naiz eta kableaue luzieuki. Orduen, ondino potentziarik ez dugetara transformador hortatik, baina egize da zuen kalkuloak eta zuen estimazioak bete iken diezela. Beraz, egize esan, harritute eta gustora iken zabizien lan horrekin. Ni esker, hemen gauza, noski, diseinako etapa baten aztezaren frekuentziatu nahi ninten, estimazio hauek nahiko betetzen dira sistema batzun baina beti ere konsideratu behar da errore bat egiko zela. Noski, diseinorako etapa baten, azkenen ekuazioak baituzu, ezin dezulako ansis edo elemento finitokin kombinazio guzti probatu, eta batez ere dakazunen diseinu multiparametriko bat, nun bai induktantzia marginantea eta bai induktantzia fugasekoa optimizatu baituzu. Bueno, alanda beta honekin paroko nahi, baina maitzak deko guzenien kontaktu nahi piniko gara, bueltan, bale? Perfecto. Albert datorren ez ziren duken dugun. Eta, bueno, printan, lan polikie, oso polikie. Mi eser. Venga, zier. Eta, bueno, Josu, zuri bai, gerarte. Jo. Beste galderarik? Edo zin duda, edo komentario? Bueno, lehenengo gauzare igorre moduan zorionak kriston presentazio egin dezu, eta nik merito gitxi daukate zati honetan, hasi que zure lana izan da, nik gauza gutxitan eraman behar izan zaitut, oso argi dakazu nondi joan behar da. Asko katxonde ban hitz egiten dugu moduan ideon, eta importantea da hori ukitzea, guk esaten dugu ja Weberretan eta Teslan hitz egiten duzulen beden voltios y amperios, eta oso argi ikusten duzu, eta niretzat ere zurekin lan itia zentu honetan eskertzekoa. Así que, parte horretatik aurrera, oraindik badaukagu lana, así que... Gatik asko botatzeko, hau bukatzeko, baina, bueno, hasi berri gaude, beraz. Igorreri botatzeko komentario bat, horrere, azkenean, ikusten duzu ez, trafo industrial, ¿no? Un producto, ikusten zenuten zuek, ondo eginda, con láminas de cobre, etcétera, eta nuestro prototipo de laboratorio con sus cables por todos lados, eta lehenengo impresión zen, esto como va a tener una inductancia de fugas menor que el otro. Horra zierrek danik desiente indegu berba, ezkenean gure diseinua baizan, nun primaria eta sekundaria beraien artean lotuta daude, vale? Eta normalean hor trafo planarra ezaukasuna zuen, normalean ukitzen dute struktura bat tipo bóveda, igual goian primaria eta behian sekundarioa, eta horrek egiten dizu fuga bai ukitzea. Seguramente horregatik izango da, horrelako konfigurazio engatik, baina, bueno, azkenean esan desuna, lortzea egin genuen diseinua planteatzea eta horren resultatuak azkenean gero esperimentalki antzerakoa direla ikustea, izan da, hito polita eta hortik joko dugu. Bai, ez dakit arrazoi esaten egozu, baina kontu da, zuk esan duzunat transformadore planarraz, lortu dugu resonantzia frekuentzia bat okerrezpan hau 92 kilohertziotakue. Eta bere sasoien, transformadore planar horrekin kabliek ipintzerakoen konexio egiteko, sekundarioko kabliek ipintzerakoen konexio egiteko hor dauen moduen, frekuentzia hori bajatzezan igual beste 30 kilohertzioa. Zer da pasetan dena? Ikusi egin denien zuen transformadora eta momentu honetan be konektaute kabliek indeku, bilduzen du moduen, esan gendun, azkenien transformazio relazio hori enekarratu danez, ordazen nanoenri horrek primarizuen derrigorez agertu behar die, eta probo bezkendu nahi. Kontu da, probo dugula kargabarik, 1 batio edo etara duguz bakarrik, baina kargabarik 113. Eta, 113, segundo, atuntza esan gotzotatu, Eunda 30 kilohertziotara altzen ga. Askoz be, ele baju bedeko zuen diseinu horrek, kablea horrekin, trafo planar komertzial horrek baino.
Eta bai dagize, biztara engaina ginen. Baina bai, bastante gitxeako, onartu biot. Oin, datorren hastien potentziatarako dugu, bale? Ingo dugu berba berriro abertzelan doien, baina, bueno, printzipio zitsuruna dekoa. Vale. Azkenean, eta posten gara pila bat aukeri izateko, ez? Kolaboratzeko proiektu ezberdinetan, eta ezagutza, ez? Danon artian hori elkarbanatzeko, así que parte horretatik on. Eta, bueno, nik hasi horreinakan komentatzeko pixka, nola ikusten duzun hemendik aurrerako bidea bi vektoretan, bat magnetikoetan, ez? Osa, magnetikoak nola diseinatuko ditugu eta ze herramienta beharko ditugu eta nola juntatu, ez? Parte simulazio experimentalak hor non dago limitea, ez? Esango genuke, edo nun dijo. Eta gero bestia nola txertatu daudana, gero potentziago bihurgailu baten diseinuen, ez? Hori izango zen objektiboa. Ba, ja, azken finean, argi dago, behar duela magnetikotan ekuazio analitiko hauek, eta gero bai, hauek soporatzeko FEMekin eraman, eta frekuentzia hartuko efektuek konsideratu puntu bate arte diseinu altuko elementurako, eta gero noski, adibidez, silizio karburoko eta kalien ditluroko transistor hauetan, frekuentzia soltuen zaudenean, transformagailu baten kapazitateak adibidez hoi energia bada, eta konmutazio bakoitzen energia mugitu bazu. Orduan bai, garantzitsua da, edo garantzia eman bai hau bai, parametra gutiz efektuak aten konbertiorean. Ez bakarrik elementu magnetikoan edo honen funtzionamenduan, eta bai, semikonductoretan eta sistema osoko kaleretan. Eta hori da bai beste puntu garrantzitsua da, edo esalezuna vektorea, oraindik ez duela asko landu, baina noski dago aplikagarri izateko beste bide hortara hartu inbaldua. Vale. Vale, berriro eskerrik asko indeko lanagatik eta zure ezagutza konpartitzeagatik gurekin. Venga, animo. Jo. Bueno, ez da galdera gehiago dauden, baldin bago bestekia hau utzin dezakeu, edo hemen itxe dezakeu, eta ez da grabatzekoa edo beste zuzin bardan, imaginatzet hau gehatzean automatikoki koldekoala bilera, eta bestik ez baldin bada, bueno, hemen utzi dezakeu. Mi esker etorri izaten guztioi, berriro ere sentitzet hainbesteko txapa emateagatik, espero gutxinez zehoze berri ikasi zutenik, o zehoze interesgarria ikusi zutenik, eta, bixe, no gara? Primera, Asier. Eskerrik asko. Oso didaktiko izan da, eta egiz esan ulerterreza. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, Asier. Agur.